Bueno, seguimos conversando junto a Ana Piquer de Amnistía Internacional respecto a la situación que se está dando en Aysén. Y me gustaría un poco, Ana, porque muchas veces para ciertas personas el cuestionamiento es que hacen institutos como el tuyo, también lo que sucedió durante las movilizaciones con el Instituto de Derechos Humanos, creen que finalmente puede haber aquí tal vez una intencionalidad distinta porque estamos hablando de un gobierno de derecha, que finalmente que aparezcan estas críticas tiene que ver tal vez con eso. ¿Cómo respondes tú a esa situación, a que finalmente señale tal vez que durante los gobiernos de la concertación no había una preocupación específica por lo que estaba sucediendo respecto a los derechos humanos? De hecho, sí había una preocupación específica por los derechos humanos. Amnistía Internacional es una organización independiente e imparcial de todo gobierno y nuestros cuestionamientos en materia de derechos humanos apuntan no solo al gobierno en particular, sino al Estado de Chile y las obligaciones que como Estado tiene en materia de derechos humanos. Y en ese sentido hemos criticado lo que haya correspondido criticar en todos los gobiernos, durante los gobiernos de la concertación y ahora en este gobierno. No hay un sesgo en términos de quién está gobernando ni en qué país se está criticando. Y ahora tú consideras tal vez que en comparación con lo que sucedió, porque nosotros también hubo otro tipo de movilizaciones, han habido otras manifestaciones, en estos años, ¿ha habido tal vez un uso más excesivo, distinto a lo que sucedía en años anteriores? ¿Ustedes han podido percatar esa situación? O sea, ha habido más incidentes, pero también ha habido muchas más manifestaciones. Entonces es difícil saber la comparación. Claro. Pero los métodos que se han utilizado ahora, ¿son más represivos, por ejemplo? Yo creo que podrían ser más represivos, pero más preocupante que eso me parece que es la ausencia de reacción por parte de las autoridades. ¿Falta de diálogo tal vez? ¿Tú crees que tal vez...? Puede ser falta de diálogo, puede ser también falta de una señal clara en términos de que el actuar policial en este contexto es condenable. Que no es algo natural porque hay una manifestación que necesariamente tenga que salir en lanzaguas y las lacrimógenas. Y que necesariamente tenga que haber cientos de detenidos de los cuales casi todos quedan libres sin cargo. O sea, aquí hay una falta de reacción por parte de las autoridades en términos de decir esto no es algo que debiera estar pasando y que hay que solucionarlo de otra manera. ¿En ese sentido tú crees que existe una posibilidad concreta por parte de quienes establecen estas denuncias de poder demostrar y que haya finalmente una condena a las fuerzas policiales respecto a lo que está sucediendo? Porque tú mismo lo comentábamos, lo que sucedió durante las movilizaciones, hubo varias denuncias, hubo fotografías, hubo una preocupación por parte de varias instituciones respecto a lo que estaba sucediendo, pero en concreto no se ha visto nada, por ejemplo, de condenas a efectivos policiales respecto a su actuar, de algún tipo de sanción en particular. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está de repente desprotegido el ciudadano que se manifiesta y que hace esta denuncia de que hubo un uso excesivo de la fuerza en contra de él? Yo creo que es posible que sí, que está desprotegido, que en este momento es difícil recabar pruebas, no siempre pueden constatar lesiones, no siempre las lesiones se constatan con la gravedad que efectivamente suceden, con frecuencia los casos que se denuncian se lleva a un sumario interno en Carabineros. En prácticamente ningún caso de los que hemos tenido conocimiento se ha llegado a una sanción. Cuando se llega a tribunales, normalmente, como en el caso, por ejemplo, de la muerte de Manuel Gutiérrez, se llega a la justicia militar, porque es un carabinero el que comete el delito, y eso hace también que se ponga en duda la imparcialidad de la investigación. Nosotros, de hecho, en el caso de Manuel Gutiérrez y en varios otros casos, hemos reiterado la necesidad de que este tipo de casos se vea en justicia ordinaria. Entonces, hay una cadena, debiera ser la justicia civil. Debería ser la justicia civil y no hay ninguna razón para que lo haga la justicia militar. Esto es algo que viene de antiguo, que ya hay un caso, que es el caso Palamara, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refirió al tema de la justicia militar en Chile y dijo que no debería aplicarse al caso de violaciones de derechos humanos. Se modificó solo la mitad, se modificó que ahora los civiles no pueden comparecer como acusados ante la justicia militar, pero cuando el perpetrador es carabinero, se ve en justicia militar. Claro. Y eso también genera una serie de dudas en términos de que es la misma institución la que está investigando. Ana, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría, para concluir, que tú nos puedes decir qué va a suceder con todas estas denuncias, con todos estos casos. Ustedes están evaluando, por ejemplo, llegar a la justicia. ¿En qué se está ahora con todas estas denuncias, particularmente lo que está sucediendo en Aysén? Estamos monitoreando la situación muy de cerca, estamos en contacto con personas que están en terreno y vamos a seguir tratando de recabar toda la información que podamos recabar para ir evaluando qué medidas necesitamos tomar, seguir de todas maneras visibilizando el tema, que no se pierda en los medios, que no se pierda
en la opinión pública de que esto es algo grave, que hay que poner presión a las autoridades para que se tomen medidas al respecto. Bueno, te queremos agradecer el tiempo que has tenido junto a nosotros de poder darnos cuenta de esta situación, particularmente de la denuncia que están planteando ustedes respecto a lo que sucede en la región de Aysén. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes también les agradecemos habernos acompañado durante esta entrevista y les recordamos que continúe junto a nosotros, sobre todo en CNN Chile en Alerta.